Durante los siguientes minutos voy a hablar sobre la epidemiología del cáncer, por lo menos algunos aspectos que yo considero importantes. Primero, el cáncer explica 1 de cada 8 muertes en el mundo y hay unos 32 millones de personas con cáncer en este momento en el mundo. Y el número de casos nuevos de cáncer están aproximadamente en 18 millones por año y el número de fallecimientos por cáncer es más o menos de unos 10 millones por año, y ambos están aumentando en forma importante, como se puede apreciar en la diapositiva. Existen variaciones considerables entre la frecuencia de ciertos tipos de cáncer en ciertas partes del mundo y comparado con otras partes del mundo. Por ejemplo, en los países avanzados hay mayor probabilidad de sufrir de cáncer de pulmón, de mama, de próstata, de colon y recto, en tanto que los países en vías de desarrollo tienen más riesgos de cánceres de origen viral. Aquí podemos apreciar que de los 18 millones de cáncer, aproximadamente 9 millones de ellos se explican por 6 causas, y de esos 6 millones son explicados por 3 causas: cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de colon y recto. Los otros 3 millones son de cáncer de próstata, cáncer gástrico y cáncer hepatocelular. Entonces, más o menos la mitad de los cánceres se pueden explicar por esas 6 causas. En esta gráfica podemos apreciar que la mortalidad, el 50% de la mortalidad se explican por 5 causas, de las 6 que vimos en predominio en incidencia. Sacamos la próstata, que no está en esas 5, y la mama pasa a quinto lugar. O sea que más o menos de los 10 millones de muertos por año por cáncer, 5 son por cáncer de pulmón, cáncer de colon y recto, cáncer de estómago, cáncer de hígado y cáncer de mama. Distinta. Aquí podemos apreciar en esta laminita como en incidencia el cáncer de pulmón explica el 11.6% de los cánceres, el cáncer de mama el 11.6% también, cáncer de colon el 10%, el cáncer de próstata el 7.1%, el cáncer de estómago 5.7%. En cuanto a la mortalidad, el cáncer de pulmón explica el 18%, el cáncer de colon el 9%, el cáncer de estómago el 8.2%, lo mismo que el hepatocelular, y el cáncer de mama explica el 6.6%. Es importante resaltar que como agregado, el cáncer se ubica en segundo lugar después de enfermedad cardiovascular como causa de muerte, si sumamos todos los tipos de cáncer. Eso es una estadística supremamente importante. Aproximadamente el 30% de las enfermedades no comunicables son explicadas por cáncer. Vamos a ver un poquito algunos números. Yo sé que puede que no sean tan fascinantes como otras cosas, pero si uno quiere ambientar el tema oncológico en cuanto a su carga de sufrimiento, tenemos que entender un poquito sobre los números. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en los últimos años y décadas en cáncer en los Estados Unidos, y podemos apreciar que mientras la mortalidad por enfermedad coronariana ha ido bajando de una forma dramática en los menores de 85 años, la mortalidad por cáncer no ha bajado en la misma proporción, y de hecho ya para el siglo XX en ese grupo de menores de 85 años el cáncer se volvió más importante que enfermedad coronariana como causa de muerte. No así en los mayores de 85 años, donde el corazón reina supremo. Cuando miramos la incidencia y la mortalidad de pacientes con cáncer en los Estados Unidos, encontramos que la incidencia del cáncer de próstata es mayor que la de cáncer de pulmón, pero la mortalidad es mayor de cáncer de pulmón que la de cáncer de próstata. Vamos a observar un patrón similar con mama y pulmón en mujeres en los Estados Unidos. Entonces, eso nos habla de la intrínseca letalidad del uno y del otro. Es más letal el cáncer de pulmón que el cáncer de próstata, y eso explica que pese a que haya más número de pacientes con cáncer de próstata, haya menos muertos por lo mismo. También ofrece interés esta imagen en donde nos cuenta la historia durante los últimos 100 años o más de las frecuencias relativas de los diferentes tipos de cáncer en los Estados Unidos. Esta es la curva de mortalidad de 1930 al 2005, y podemos apreciar que en los 30 del siglo pasado
el cáncer de estómago era la principal causa de muerte y poco a poco se convirtió en menos frecuente hasta ser uno de los más exóticos en los Estados Unidos por lo menos. Nadie sabe realmente cuál es la explicación para eso, pero pues todo el mundo logra decir que el desarrollo de ciertos pues agua potable, electrodomésticos, neveras, refrigeración, bueno, etcétera, acompañan esta reducción en el riesgo de cáncer de estómago. Realmente nadie tiene una explicación que sea satisfactoria. También durante el siglo pasado hubo un incremento dramático en el cáncer de pulmón que todo se puede explicar por el tabaquismo. También de resaltar es este pico de cáncer de próstata que ocurrió al finales del siglo XX y que fue seguido por una reducción más o menos importante en la mortalidad por cáncer de próstata. De esta misma diapositiva quiero resaltar pues, la reducción de 3 cánceres en cuanto a mortalidad, como son de cáncer de pulmón, cáncer de próstata y cáncer de colon y recto, que yo pienso que se pueden explicar todos por un incremento en la tecnología para su tratamiento, pero también es importante mencionar que por lo menos en cáncer de pulmón la reducción del tabaquismo en varones ha sido muy sustancial y eso explica por qué ha habido una reducción en la mortalidad de cáncer de pulmón a pesar de que continúa siendo muy importante. En cuanto al cáncer de colon y recto, la instauración de la colonoscopia y las mejorías en las tecnologías de tratamiento también son importantes y explican. Con respecto al cáncer de próstata, no es tan fácil explicar esta reducción. Puede haber algunos elementos de detección, de mejoría en la tecnología, bueno. En mujeres, como ya lo mencionábamos, ocurre algo similar a lo que sucede en hombres, en donde la incidencia más común es cáncer de mama, en hombres siendo cáncer de próstata, y la mortalidad es más común en cáncer de pulmón, lo mismo que sucede en hombres. De nuevo habla sobre la letalidad intrínseca de las dos condiciones, el cáncer de mama y el cáncer de próstata son de menos riesgo de fallecimiento que el de cáncer de pulmón. Y aquí también podemos apreciar unas variaciones seculares pues, importantes durante las últimas décadas. Podemos apreciar que en mujeres también hubo ese pico de cáncer de pulmón por aumento del tabaquismo, un poco menos pronunciado que el que se observó en hombres, y también ha habido una reducción que se empieza a evidenciar, pues aquí se insinúa, pero ya cada vez es más notoria en la incidencia en la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres, porque también las mujeres han dejado de fumar en los Estados Unidos. Apreciamos aquí también la misma reducción del cáncer de estómago que se apreció en hombres durante el siglo pasado, y yo quiero resaltar que hay una reducción también en el cáncer del cérvix uterino específicamente por la instauración de los tamizajes con citología cérvico-uterina en forma poblacional, y eso hace que pasara de ser una causa supremamente importante de cáncer de mortalidad por cáncer a ser una mortalidad relativamente exótica en los Estados Unidos. Unas condiciones similares ocurren con la mortalidad de cáncer de colon y cáncer de mama. De nuevo, los dos han ido disminuyendo. Pensamos que la contribución de la mamografía en cáncer de mama, de la colonoscopia u otras estrategias de tamización pueden ayudar a explicar esta reducción en la mortalidad. La detección precoz claramente puede ayudar a que se mueran menos las personas de estas enfermedades, y estas tecnologías lo permiten. Además, ha habido avances en la tecnología. Pacientes con cáncer de mama avanzado o cáncer de colon avanzado están viviendo más que lo que vivían antes. Entonces, si uno suma esas dos cosas, puede explicar por qué esta reducción en la mortalidad. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, como ya vimos, la incidencia de cáncer es 179 por 100.000 habitantes por año. Y es un poquito menos que el promedio mundial, pero se parece. O sea, realmente, como habíamos visto, el promedio mundial era unos 200
por 100.000. En cuanto a la mortalidad, es 79 por 100.000. En Colombia, en el mundo es más o menos 100 por 100.000, es un poquito menos que lo que ocurre como en el promedio mundial. Pero si ya hacemos un análisis donde nos comparamos, como por ejemplo con los Estados Unidos, encontramos que nuestra incidencia es más o menos la mitad que se encuentra en los Estados Unidos, y nuestra mortalidad se parece mucho a la de los Estados Unidos, lo cual significa que la probabilidad de que una persona con cáncer en los Estados Unidos le vaya mejor que a una misma persona con cáncer en Colombia le vaya mejor es alta. Entonces les va mejor en promedio a los pacientes con cáncer en los Estados Unidos en cuanto a mortalidad que lo que nos va a nosotros, y eso es algo que lo podemos evidenciar y tenemos estadísticas que lo ratifican, como vamos a ver al final de esta presentación. ¿Cuáles son las causas más importantes de incidencia de cáncer en Colombia? Aquí está, según Globocan en 2018, la principal causa fue cáncer de próstata, seguido por cáncer de mama, seguido por cáncer de colon y recto, colon y recto, estómago, cuello uterino y pulmón. Esas son las más comunes. En cuanto a mortalidad, también están cáncer de próstata, cáncer de pulmón, estómago y pulmón. Entonces miren ustedes cómo realmente en Colombia tanto la incidencia como la mortalidad del cáncer de mama y de próstata son las principales causas en ambos rubros, tanto en cáncer de próstata como en cáncer de mama, y eso nos dice algo, ¿cierto? Por ejemplo, en los Estados Unidos es más frecuente que haya cáncer de próstata, pero se muere más de cáncer de pulmón. En Colombia es más frecuente el cáncer de próstata y se muere más de cáncer de próstata. Hay la razonable benignidad o no letalidad del cáncer de próstata y cáncer de mama que se observa en los Estados Unidos no la observamos nosotros acá. A modo de refuerzo de los conceptos anteriores, miremos esta diapositiva en donde vemos consolidadas las incidencias y las mortalidades por cáncer en Colombia. Y de nuevo, repetición, ese es el fenómeno de la enseñanza. Vemos que las principales causas de incidencia son próstata, mama, colon y recto, estómago, cérvix uterino, pulmón. Y en mortalidad son próstata y mama, colon y recto, estómago, cérvix uterino, pulmón. Vemos que pulmón está por encima de cérvix uterino y por encima y llegando a estómago. De nuevo, habla de la relativa letalidad de cada tumor. Existen otros tumores. Aquí vemos también, esta es una gráfica que es difícil de explicar, pero yo simplemente quiero que miren ustedes, este es pulmón, este color, yo no sé qué color es como medio entre café y rojo, y miren ustedes en 1953 en Colombia, toda esta columna es el 100% de los cánceres, vemos que el cáncer de pulmón ocupaba un lugar bastante modesto en cuanto a la mortalidad en Colombia en 1953. Y a medida que va pasando la vida, ¿sí? Los años, va aumentando su participación en la mortalidad de cáncer, ¿cierto? Entonces vemos como realmente es como una idea, esto nos da, yo lo llamaría como diagrama de caudal. Y vemos también, y miremos acá, este es un cáncer de estómago, como la relativa proporción de cáncer de estómago que servía para explicar la mortalidad por cáncer en los 50 ha ido disminuyendo gradualmente y ya pues es menos, ¿sí? Yo creo que esos son como patrones llamativos. El otro es este como de color, no sé, crema, en donde está empezando a haber un incremento en los tumores hepatobiliares que lo estamos observando. Esas son cosas que llaman la atención. La otra que llama la atención también en Colombia es que vemos que el cáncer de útero, o sea, el cuello uterino, ha ido bajando, y el cáncer de páncreas, que era rarísimo, está pues emergiendo. Vemos que son patrones epidemiológicos
que se pueden observar mirando los números. Aquí vemos esto mismo por hombres, la gráfica anterior eran ambos sexos, esta gráfica es en hombres y vemos como realmente luce muy robusta el crecimiento de cáncer de pulmón y la reducción de cáncer de estómago y de nuevo el incremento de los tumores hepatobiliares y digamos el incremento en cáncer de páncreas. O sea que ha habido como ciertas variaciones a través del tiempo. En mujeres vemos lo mismo, vemos un incremento marcado al cáncer de pulmón, a pesar de que el porcentaje es menor que en hombres. Es bastante la discordancia con lo que ocurría en los 50 en el siglo pasado, es muy distinto. Vemos la misma reducción de cáncer de estómago y vemos también un incremento en carcinomas hepatobiliares. En esta gráfica se ve pues esencialmente lo mismo, pues estos huecos significa que no hay información en estos años. Esto es en Colombia y vemos pues claramente que lo que habíamos mencionado, que el cáncer de estómago tanto en hombres como en mujeres ha disminuido en una forma importante, ¿cierto? En hombres y en mujeres, y existe un incremento progresivo del cáncer de próstata y cáncer de pulmón, donde está el pulmón aquí en naranjadito, y en mujeres hay también una reducción pues, de cáncer del útero. Por acá está, en alguna parte está en azul. Aquí se puede observar. O sea que realmente estamos en una transición epidemiológica. Están bajando los cánceres de países subdesarrollados y están aumentando un poquito los cánceres de países desarrollados. Eso pues, no es ni bueno ni malo, es simplemente un fenómeno lógico. Aquí vemos pues como lo que ya se ha mencionado en otro momento, y es que digamos que hay una diferencia en cuanto a la supervivencia de 5 años entre lo que sucede en Colombia y lo que sucede en los Estados Unidos, con digamos bastante que desear con respecto a lo que deberíamos tener de supervivencia nosotros en Colombia. Debería ser mucho mejor que lo que se está observando realmente, o sea que podemos aspirar a más, podemos aspirar a esto y estamos aquí, pero no todos son malas noticias, como ustedes pueden apreciar, como los histogramas van mejorando en la medida en la que se evalúan los diferentes quinquenios, pues entonces sí ha habido una mejoría, pero todavía hay un delta grande y eso pues lo evidenciamos en esta gráfica. En donde se observa que aún en enfermedades que están tan estandarizados sus tratamientos como cáncer de próstata y cáncer de mama, hay casi 20 puntos de diferencia en cuanto a la supervivencia a 5 años comparado con lo que ocurre en otras partes del mundo, en donde hay enfermedades avanzadas. Cosas tan graves como que el cáncer de colon, el 64% de los pacientes están vivos a los 5 años, en tanto que en los Estados Unidos, en tanto que en Colombia solo el 35%. Eso es comida para el pensamiento y de verdad debe hacernos replantear muy bien qué deseamos para nuestros pacientes en nuestro país. Yo creo que no hay ninguna razón para que esto sea así, y no es por falta de conocimiento médico, es por un sistema desilvanado, un sistema fragmentado que no maneja bien estos retos. Vamos a hacer ahora un análisis por cáncer. Esta parte suena muy aburridora y doy disculpas. Dicen que una de las funciones de los docentes es inspirar a los estudiantes. Yo no sé qué tan inspirados se sienten con esta clase. Sin embargo, pues mi opinión es que es muy importante que ustedes tengan estas ideas muy claras para cuando hablemos de cáncer por cáncer. Entonces, toleren un poquito, prometo que no es muy largo. Entonces, miremos qué pasa con las incidencias y mortalidades de cáncer de mama específicamente en el mundo.
en los Estados Unidos y en Colombia. Y podemos apreciar que la incidencia de cáncer de mama en el mundo es 46 por 100.000 y la mortalidad es 13 por 100.000. En Colombia es muy parecida, 44 por 100.000 a 11.9 por 100.000. O sea, Colombia podríamos llamarlos un país promedio. Estados Unidos es un país que se sale de la media, tiene el doble de incidencia, 84 por 100.000, pero la mortalidad es muy parecida a la del promedio mundial. O sea, realmente nos habla que se diagnostica más y de alguna manera logra que no se mueran más, ¿cierto? Entonces aquí podemos apreciar que en cierta manera la incidencia de Estados Unidos-Colombia es 2x, o sea, 2 veces más en Estados Unidos que en Colombia, y la mortalidad es 1x. Eso quiere decir que no le va tan bien a los pacientes colombianas con cáncer de mama, pues ciertamente con la mitad del riesgo tienen casi que la misma en forma absoluta el mismo número de muertos, y entonces uno dice, bueno, si usted tiene la mitad de pacientes debería tener la mitad de muertos de esa enfermedad. Pues no sucede de esa manera. De nuevo, la explicación es multifactorial, es difícil de analizar, estos son hallazgos fenomenológicos, pero llaman la atención. ¿Qué pasa con cáncer de colon y recto? Pues aquí están los números. Obviamente no quiero, pues ustedes no se van a tener que aprender los números, pero sí vamos a aprender el patrón. En cáncer de colon y recto ocurre algo parecido. La incidencia es más alta, no es el doble, es 1.5 veces, y la mortalidad es esencialmente, la tasa de mortalidad por cáncer de colon es esencialmente igual. De nuevo, pacientes con cáncer de colon y recto les va mejor si se les diagnostica en otra parte que si se diagnostica acá en Colombia. ¿Qué pasa con el cáncer de pulmón? En cáncer de pulmón ocurre algo en el mismo sentido. Es 3 veces más frecuente la incidencia de cáncer de pulmón en los Estados Unidos, 3 veces la colombiana, pero la mortalidad es solamente 2 veces. O sea que realmente pues la mortalidad debería ser también 3 veces más. Quiere decir que de nuevo le va un poco mejor a los pacientes con cáncer de pulmón que son diagnosticados en los Estados Unidos que los que son diagnosticados en Colombia. ¿Qué pasa con cáncer de próstata? En cáncer de próstata ocurre una cosa, pues aquí sí es bastante importante, llamativa, y es que la incidencia Estados Unidos-Colombia es 1.5 veces y la mortalidad es 0.6 veces. O sea, la mortalidad por cáncer de próstata en Colombia es mayor que la mortalidad por cáncer de próstata en los Estados Unidos, pese a que la frecuencia es al revés, es más frecuente en los Estados Unidos que en Colombia. Este es un caso clásico en donde a los pacientes aquí en Colombia les va sustancialmente peor que los pacientes con cáncer de próstata en los Estados Unidos. Aquí voy a hacer un pequeño comentario. La USPTF, la Fuerza de Trabajo Conjunta para la Medicina Preventiva de los Estados Unidos, desde el 2012 dijo que el antígeno específico de próstata de tamizaje no servía. Y no servía porque en varios estudios que se han hecho en los Estados Unidos y en Europa no se ha evidenciado un claro beneficio en mortalidad con el tamizaje con cáncer de próstata. Entonces, ellos no lo recomiendan. El hecho de que no lo recomiende el USPTF no significa que no se haga. Se hacen bastante tamizaje de cáncer de próstata. En Colombia, digamos que el tamizaje de cáncer de próstata no se realiza ni siquiera cuando se piensa que se debe realizar. O sea, aún si pensáramos que es importante hacerlo, nuestra infraestructura hace que a nivel poblacional no tengamos un tamizaje organizado de próstata. Y yo no dejo de pensar, y esto es una especulación y yo les doy toda la razón si ustedes piensan que una especulación mía no tiene mucho valor, pero yo no dejo de pensar que de pronto estos números que se ven aquí, el hecho de que la mortalidad por cáncer de próstata en Colombia, en un adulto normal no espera tener tamizaje organizado para cáncer de próstata, sea del 12 por 100.000, en tanto que en los Estados Unidos, en donde ya lo dicen que no sirve, pero lo siguen más o menos haciendo, es 7.7 por 100.000, me hace pensar que de pronto hay algo ahí que funciona en el cáncer de próstata.
en cuanto a el tamizaje. Bueno, en el cáncer de esófago, miren ustedes, la incidencia de Estados Unidos es la misma que la de Colombia, lo mismo que la mortalidad, lo que habla de que morirse de cáncer de esófago es un fenómeno que le dé a uno cáncer de esófago. No mucho tiene que ver el tratamiento, quiere decir que es poco lo que se hace el tratamiento. Yo sé que a lo mejor, pues yo como sé por qué lo digo, a lo mejor ustedes dicen eso no es sustentable con esos dos números, pero pues es creo que la mejor explicación. En cáncer de estómago vemos que efectivamente tanto la incidencia como la mortalidad es mucho menor en los Estados Unidos de cáncer de estómago. Es una fracción de lo que es en Colombia. En cáncer de ovario es más o menos igual, ¿cierto? La incidencia y la mortalidad de cáncer de ovario en los Estados Unidos y en Colombia es más o menos parecida, y realmente si uno se pone a analizar es como bastante homogénea a través pues entre estos tres sitios, llamémoslo así: Colombia, Estados Unidos y el mundo. El cáncer de cervix uterino pasa lo mismo que cáncer de estómago. La incidencia y la mortalidad es menor en los Estados Unidos y en Colombia. Cáncer de endometrio, vemos que ocurre 4 veces más en los Estados Unidos que en Colombia, y se mueren 3 veces más. Digamos que hay una cierta disparidad, pero no es una disparidad tan marcada como otras que hemos visto. En el carcinoma hepatocelular, pues no sé, ¿cierto? 1.7x a favor de los Estados Unidos, 1.2x en mortalidad, o sea que sí, les va un poquito mejor a los pacientes que les da cáncer hepatocelular en los Estados Unidos, pero pues realmente es un tris mejor. En cáncer de páncreas pasa lo mismo que con cáncer hepatocelular, ocurre con mayor frecuencia y les va un poquito mejor, pero realmente no es tan distinto como en otras enfermedades que hemos visto. Entonces, a modo de resumen, la epidemiología del cáncer por mortalidad, pues podemos decir que en el mundo los cánceres que más matan son pulmón, colon y recto, hígado y estómago y mama, eso ya lo habíamos visto. En los Estados Unidos es el pulmón, colon y recto, mama en tercer lugar, páncreas y próstata. Miren que es distinto a lo que se ve como agregado en el mundo. Hay que entender que el cáncer de hígado es un cáncer muy viral, en los Estados Unidos no es tan común. El cáncer de estómago es exótico en los Estados Unidos y de cierta manera reemplazado por el cáncer de páncreas, que está adquiriendo proporciones epidémicas allá. Y en Colombia, pues tenemos cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de pulmón y cáncer de colon y recto. Entonces miren que tenemos cánceres de país en transición epidemiológica, tenemos tumores de país avanzado en las primeras causas de mortalidad y tenemos tumores de país en vías de desarrollo. Dentro de los tumores de país avanzado como próstata y mama vemos que se están muriendo, pienso yo, una cantidad desproporcionada de pacientes con cáncer de próstata y de mama en Colombia, que probablemente en otras partes con más acceso a más tecnología y un diagnóstico precoz más organizado, de pronto no fallecerían. Entonces, vemos que es importante que ustedes tengan una ambientación y yo les invito a que tengan muy claros estas causas de mortalidad, porque lógicamente todas estas van a ser objeto de estudio durante este curso.